Hermano, hermana, buenos días. Hoy es miércoles 10 de junio del 2020. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, protegidos y llenos del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy continuamos con Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la ley, sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Esta palabra es muy hermosa porque habla de la ley, habla de cumplirla, habla de que el que no la cumple o el que la incumple, ¿no? Será el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que la cumple y la enseña será grande, dice, ¿no? En el reino de los cielos. Entonces, el Señor no ha venido a abolir la ley, sino a darle sentido. Y en esta semana también en la primera lectura del Evangelio nos hablan del profeta Elías, ¿no? El profeta Elías se había presentado ante el rey Ahab y le había dicho que no iba a llover. Luego el Señor le había dicho que se aleje y que vaya a un torrente, iba a estar en un lugar donde no iban a haber lluvias, ¿no? Que vaya a un lugar que va a haber un torrente de agua y que el Señor le iba a mandar unos cuervos para alimentarlo. Y esos cuervos le llevaban pan y agua a Elías. Luego el Señor le manda que regrese a Sarepta y que va a haber una viuda que lo va a alimentar. Esta viuda no tenía pan, no tenía, tenía a las justas un puñado de harina y aceite. Y Elías le había pedido que le dé un pan, que le dé un poco de agua. Y la mujer le dice, bueno, no tengo harina ni aceite, voy a preparar un pan, comeré mi hija, mi hijo y yo y moriremos. Y Elías le dice, bueno, el Señor dice que no se va a agotar, ¿no? Ni la harina ni el aceite. Y que le haga primero a él un pan, que lo alimente a él. Dicho y hecho, lo alimentó. Y luego la mujer y su hijo han continuado viviendo porque no se agotaba ni la harina ni el aceite. Luego, el día de hoy, vemos que ese pueblo tenía 450 profetas y el Señor solo tenía un profeta que era Elías. Entonces, y ese pueblo no se convertía a Dios. Entonces Elías le propone ya al rey y le dice, mira, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a seguir al Señor o no? ¿O se van a convertir? Entonces le dice que hagan un sacrificio tus profetas, 450 profetas, que nos den dos novillos, dos ovejitas, para sacrificarlas a nuestro Dios. Tú le sacrificas a tu Dios Baal, la vas a poner ahí en el lugar del sacrificio, sin prender fuego, y le piden al Señor a su Dios Baal que se manifieste. Sus profetas oran desde la mañana hasta el atardecer, se rasgan, se hacen heridas, piden respuesta a su Dios y nada. El profeta Elías, por el contrario, dice, bueno, ya, pongan el otro novillo, prepara el altar, dice que echen agua una vez, dos veces, tres veces, bueno, agarra, le pide respuesta a Dios, Dios responde y Dios envía fuego y se manifiesta, ¿no? Entonces el pueblo reconoce a Dios como el Señor, ¿no? Entonces vemos en el Antiguo Testamento un Dios poderoso, un Dios cercano, un Dios que oye, a un Dios celoso y a un Dios que está presente, ¿no? Y que quiere que lo reconozcan como el Señor. En, ya ahora en tiempos de Jesús vemos que
Antiguamente vemos que tienen al dios Baal, ¿no? Su dios Baal. No es el Dios, el Señor de los ejércitos, Yahvé. Es el dios Baal, su Señor. En el tiempo de Jesús, la ley. No, que esa es prostituta, que hay que morir apedreada. No, que tus apóstoles, tus discípulos no se lavan los pies, no se lavan las manos, no se purifican, no respetan el sábado, ¿no? Entonces le criticaban a Jesús que él no cumplía la ley. Y resulta que más bien el Señor les dice que ustedes viven en una apariencia, ¿no? Apariencia, se escudan de la ley cuando ustedes mismos se han hecho su propio Dios. De repente no estaba el Dios Baal, pero era uno. Y uno cumplía la ley por obligación y compromiso, nada más había perdido el sentido. Entonces Jesucristo viene a mostrar, a no abolir la ley, sino a darle sentido. El amor toma una iniciativa, la ama a la pecadora, le da sentido al sábado porque es misericordioso sanando a los demás, ¿no? En la transfiguración, ese momento precioso, se aparece Moisés y se aparece Elías, los dos representantes de la ley. Las tablas y Elías que hace respetar al Señor, a Dios. Entonces Jesús en este Antiguo Testamento, ¿no? Es Él quien toma la iniciativa del amor. Él es el quien se da a nosotros, ¿no? Y ahora, en estos tiempos, ya en el actual de hoy, no solo basta con no mentir, sino que hay que defender la verdad. No basta con no permitir la justicia, sino hay que tratar de ir y darse uno. Ser justo de repente aunque a uno lo condene. No basta con no robar, no, que yo no robo, que soy bueno. Sino que hay que ser solidario, ¿no? Entonces, no basta con ser bueno y cumplir la ley, sino basta con que en respuesta de ese amor primero, que es Jesús que me sana, que es Jesús que me salva, es que yo respondo al Señor siendo honesto, virtuoso, cumpliendo los mandamientos, no por obligación, sino por amor, en respuesta a alguien que tomó la iniciativa, que me amó primero. Nosotros vemos la calle y parece que no hubiera habido pandemia. Parece que todo sigue igual y peor, hay mucha corrupción. Hay mucha gente que no se respeta. Hay mucha necesidad de Dios. El Señor ya nos decía ser sal y luz, nos decía vivir la bienaventuranza. Vivir la bienaventuranza es vivir del corazón de Cristo la bondad, el amor, el otro, el encuentro. No solo decir, sino hacer lo que decimos. Y encontrar la riqueza en la dificultad. El decir la verdad, no es que no diga la mentira, como les decía, sino el decir la verdad porque me nace del corazón. Encontrar esa riqueza al subir la montaña en medio de la dificultad y llegar a la cima, aunque el mundo no me comprenda, aunque el mundo no me entienda, aunque vaya contracorriente. Encontrar la dicha y el gusto de que el Señor camina conmigo. Mira, mi hermano, el Señor cuenta contigo y conmigo para llegar a muchos, para llegar a todos. El Señor dio su vida por los ladrones, por los mentirosos, por las prostitutas, por los ciegos, por los que no tienen quien los defienda, por los débiles, por los sufridos. El Señor viene no a abolir la ley porque dice que se cumplirá hasta la última coma. La palabra de Dios viene, hace su obra y no va a retornar vacía. La obra de Dios es una obra de misericordia y de amor. No va a retornar vacía, pero el Señor necesita de cada uno de nosotros. Así que manos a la obra, sigamos pidiéndole a Dios esa gracia para poder hablar, para poder hacer, pero primero para poder ser, que su palabra se cumpla en nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mire el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermano.